¿Qué tal, chicos? Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Historia del Perú. Gracias por enviar su saludo de asistencia. Hola Noemí, hola Marco, Piero Benítez, Jennifer, Nadine, ¿cómo estás? A ver quiénes más están. Adriana, ¿cómo estás? Buenos días. Daniel López, Sofía, ¿qué tal? Buenos días, profesor Mendoza, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Katy? Buenos días, muchachos. Bueno, esperen un momento que me he equivocado de cargar archivo. Bien, entonces voy a seguir admitiendo a los Sí, por alumnos. favor. Para los que no estuvieron, eh, para los que no estuvieron a las 8 de la mañana en la pequeña sesión de tutoría que tuvimos, mientras el profesor carga el archivo, les digo los 3 puntos de resumen. El primero es que va a variar el horario bueno, a partir de la próxima semana, el curso de física va a estar a cargo del profesor Mesa y va a dictarlo los días miércoles a primera hora, ¿sí? Y el curso de razonamiento matemático va a pasar para los días sábados al último bloque. Ese es el cambio en el horario en cuanto a los cursos, ¿ya? El segundo punto, mmm, que no lo recuerdo en ese momento, ya les voy a decir el tercer punto. El tercer punto es que el domingo 8 de noviembre, que vamos a tener nuestro simulacro, el profesor Mestanza les está ofreciendo la oportunidad a aquel que consiga el primer puesto de obtener una media beca, es decir, pagar la mitad de la mensualidad por este mes de noviembre. Así que ya tienes un incentivo más para participar este domingo 8 de noviembre en el simulacro que vamos a tener. También puedes invitar a tus compañeros, puedes invitar externos, familiares, primos, amigos, hermanos que se estén preparando, que deseen dar el simulacro. Ellos también pueden participar. Solamente nosotros vamos a tener esta opción de alcanzar una media beca, ¿sí? Si tú ya pagaste la mensualidad, no te preocupes que también entras en el sorteo, entras en el concurso, ¿de acuerdo? Esas son, cuando recuerdo el segundo punto les vuelvo a decir, pero esos son los dos primeros que recuerdo. Profesor, creo que Sí, ya podemos empezar. sí, lo que pasa es que me había equivocado solamente de título, ¿verdad? Estaba bien la diapositiva. Ay, bien. A ver, ¿quién es? Cristina, buenos días, ¿cómo estás? Cristina pone, oh my God, ok. Ya, ahora sí. Hola, hola, muchachos, gracias por los saludos. Israel me pregunta si ya me encuentro bien. En realidad, no. En realidad, no sé qué cosa es lo que tengo. El sábado estuve en una reunión con un doctor y me dice que lo más probable es que o tenga faringitis o me tenga que terminar quitando las amígdalas. A todas las mañanas me levanto mal. Así que, bueno, vamos a ver qué sucede. Pero la cuestión es que por eso estoy distribuyendo un poco todavía mis horarios. ¿Verdad? Por eso es que sigo dictando miércoles como ahora, cuando debería dictar sábado, para intentar aminorar la carga de voz. O sea, estoy distribuyendo un poco mis horas. Así que gracias a Katy y al profesor Mestanza por darme esa posibilidad de cambiar un poquito mi horario. Y de todas maneras tenemos que seguir avanzando porque tu preparación no se detiene y nuestro objetivo común es que tú ingreses a la universidad. Así que hay que seguir trabajando en esto. Antes de comenzar, justo tenía una información que ayer tuve en una reunión de la universidad, y Katy también te puede interesar esto y le puede interesar a Joel. En el examen de admisión pasado, que terminó siendo virtual y que varios de ustedes tal vez dieron o que conocen, hubo una serie de, ¿cómo se puede decir?, de debate si es que se había terminado filtrando información externa, de si habían chicos que habían terminado plagiando o le habían terminado pasando la información por internet y que había muchas quejas de ese tipo, ¿no? Bueno, no sé si conocen esta información que les voy a dar, pero la universidad identificó 277 casos ya de ese tipo, o sea, de intentar
filtrarse información a través de algún otro medio electrónico. Y a estos chicos que los han terminado, digamos así, pescando, haciendo este tipo de ilícito, y alcanzaron las vacantes, primero, no le están reconociendo la vacante definitivamente, y segundo, ya en el reglamento de examen de admisión se establecía de que si un chico terminaba encontrándose bajo esas condiciones, no iba a poder postular nunca más, o sea, no por un examen, no por dos exámenes, nunca más a San Marcos, ni tampoco a ninguna de las universidades católicas consorciadas, ni a ninguna universidad del Estado. O sea, chao Villarreal, chao Callao, chao Uni, ¿ya? Pero también sácale chao a, no sé, la Cayetana Heredia, chao la Católica, ¿ya? Y así, chao la Universidad de Piura, chao Universidad San Martín de Porres, etcétera, ¿ya? Entonces, tomen en cuenta eso, ¿ah? Ya, muchos terminaron teniendo esta característica de, bueno, vamos a hacer el examen o que me pasen así los datos por palomilla. Yo entiendo tal vez que a la universidad se le haya terminado pasando uno, dos o tres, ya que sea un caso raro, pero hay que tomar en cuenta de que por una cuestión, por una cuestión así, puedes terminar perdiendo la información, o sea, perdiendo la posibilidad no solamente de ingresar, sino de no volver a postular nunca más. Así que lo que hay que hacer es trabajar a conciencia, nada más. ¿Ya? O sea, el examen va a terminar siendo igual una competencia en la que van a terminar peleando todos contra todos solamente con una cosa, con tu conocimiento. Y tu conocimiento va a terminar dependiendo del aprendizaje en clase, va a terminar dependiendo de tu empeño fuera de clases, para terminar practicando, repasando y seguir trabajando, ¿ya? Yo siempre menciono esto antes de comenzar ya la clase porque el tiempo es corto, que el principal contrincante que tienes no termina siendo el otro compañero o persona que postula la misma carrera que tú. La única persona contra la que compites eres contra ti mismo, contra tu flojera, contra tu más tarde estudio o la próxima semana, y así se van acumulando los temas. Así que siempre hay que darle con fuerza para el examen que va a terminar siendo en marzo ya de manera definitiva, ¿ya? Así que vayan pensando en eso. Bueno, acá ya se están planteando la UPC. No, la UPC tampoco vas a poder postular a la UPC por si acaso. ¿Ya? A la UPC no vas a poder. ¿Ya? Bueno, a las peruanas es una oportunidad. Vallejo, lo es todo. Telesub, están diciendo, hey, Telesub ya no existe. ¿Ya? ¿Ya? Pero tomen en cuenta que, insisto, fuera de la broma, a darle con todo, no estar priorizando en que alguien me va a pasar la información. Vas a terminar perdiendo todo. Así que a estudiar con fuerza. ¿Ya? A la Oxford. Bueno, muchachos, comencemos porque el tiempo es cortísimo. Tenemos que hacer tres culturas. Tenemos que hacer Moche, Nazca y Tiahuanaco. ¿Ya? Así que comencemos a trabajar. Bueno, la clase anterior, vimos el periodo formativo. En el periodo formativo les decía ya de que este se termina dividiendo en tres etapas: formativo inferior, medio y superior, teniendo en el centro a la cultura chavín como la cultura más importante, que logró establecer una difusión de su estilo cerámico y de su estilo religioso en gran parte de lo que ahora vendría a ser el territorio peruano. Tomen en cuenta también de que durante todo este periodo formativo el gobierno era dirigido por parte de sacerdotes que justificaban su poder en los dioses, y a eso se le llama un estado teocrático. Pero le decía que en la época del formativo superior nacen los militares, ya como un grupo armado, un brazo armado de los sacerdotes para poder mantener el poder en sus manos. Ahora, lo que hay que recordar es que el formativo superior, donde destacaba la cultura Paracas que trabajamos la clase anterior, te decía que era una época de tránsito, pero se le llamaba con el nombre de culturas puente. Era la época entre Chavín y en la siguiente época que vamos a ver hoy, que es el intermedio temprano. Decía que en esa época del formativo superior, las culturas van generando su propia identidad cultural o su propia identidad. ¿Por qué? Porque al principio ya dejan el dominio político de Chavín, pero siguen teniendo influencia de Chavín en el aspecto cerámico, en el aspecto religioso, en la imagen felínica de sus dioses y demás. Pero poco a poco se van desmarcando de ello, se van deschavinizando, era un término que les decía la vez pasada. Cuando ya logran su independencia, tanto política como cultural, es que entramos a este periodo llamado con el nombre del intermedio temprano, como lo llamaba John Rowe. Rowe, no se olviden, termina dividiendo a las sociedades entre horizontes, como está acá en el mapa, entre horizontes e intermedios.
¿Qué eran los horizontes? Un mismo estilo de cerámica difundido a muchas regiones a la vez. ¿Qué es un intermedio? Ya el intermedio es el periodo que está entre los horizontes, como lo ves ahí en esa línea de tiempo. Y del intermedio, ¿qué encontramos? Encontramos que en una misma época coexisten diferentes sociedades con diferentes tipos de expresiones culturales o ceramistas en diferentes regiones. De esa manera vamos a encontrar acá varias culturitas, ¿ya? Moche en la costa norte, Lima en la costa central, Nazca en la costa sur, Cuismanco en la zona de Cajamarca, en la Sierra Norte, Recuay en la zona de Ancash, los Huarpe en la zona de Ayacucho, los Tiahuanaco en la zona del Altiplano. Entonces, misma época, diferentes sociedades, diferentes estilos culturales. Acá les voy a poner, primero, por cronología, que el intermedio temprano va entre el 200 a.C. y el 700 después de Cristo. En ese lapso de tiempo hay algunas características que hay que recordar. El primero es un cambio en la vida política. El gobierno ya no es solo dirigido por sacerdotes, gobierno teocrático, sino que ahora es compartido entre sacerdotes y militares, teocracia militar. Eso va a depender de la sociedad que estemos hablando. En el caso de Nazca, por ejemplo, los militares tienen más poder que los sacerdotes. Y en el caso de Tiahuanaco, los sacerdotes más poder que los militares. A ver qué me están preguntando por acá por el chat. Ya, me están preguntando si Con es dios de la cultura Paracas. No, en el caso de Paracas, ya, el dios, su dios termina siendo el dios oculado, así se le llama. En Nazca es donde aparece la figura de Con como dios particular de este pueblo, ya, y Nazca lo vamos a ver ahorita. Ya, perfecto, ya, entonces sigamos trabajando. ¿Cómo podemos saber si los sacerdotes o los militares tienen más poder? Pues por dos cosas principalmente. Por las tumbas, ¿ya? Por las tumbas. Siempre las personas más poderosas van a terminar teniendo tumbas más grandes, con una mayor cantidad de lujos entre las ofrendas que se terminan poniendo en su tumba. Y por otro lado, ya va a estar ligado a la arquitectura. Es decir, si en una sociedad los sacerdotes tienen más poder, lo que principalmente se va a terminar construyendo y se le va a terminar dando más recursos para la construcción es a los templos, a las figuras religiosas. En cambio, si los templos terminan siendo cada vez menos importantes y se da más importancia a la fortaleza militar o a las ciudades, es porque los militares tienen más poder. ¿Ya? No se olviden de eso. Segunda característica ya del intermedio temprano es esto. Como te decía hace un rato, ya en esta época existen diferentes sociedades con características culturales o ceramistas diferentes. Por eso, ya es que otros arqueólogos llaman a este periodo como el periodo de los maestros artesanos. ¿Por qué? Porque se va a terminar teniendo una muestra de alto desarrollo artesanal, lo cual se va a terminar observando principalmente en la cerámica, ya en la cerámica y diferenciado por cada pueblo. Fue una pregunta de la Villarreal. Ya Villarreal preguntó en qué sociedades se observa un mayor desarrollo de la producción cerámica. Y la respuesta terminaba siendo en Mochica y en Nazca, precisamente de la época del intermedio temprano. ¿Qué tiene Moche? Moche tiene huacos eróticos que no terminas encontrando en ninguna otra sociedad. ¿Ya? Pero sus huacos solo tienen dos colores. En cambio, Nazca, ya Nazca, no tiene huacos eróticos, pero tiene huacos muy polícromos, con 16 colores a la vez. ¿Ya? Una clara diferencia entre una y otra región. Los Tiahuanaco, por ejemplo, en la misma época van a terminar teniendo vasos de boca ancha, a los cuales se les conoce con el nombre de queros, que también es una diferencia con respecto a los pueblos anteriores. Cada pueblo en el ámbito artesanal, como por ejemplo en la cerámica, va a terminar teniendo una diferencia grande entre unos y otros. La tercera característica es que son sociedades hidráulicas. Te había mencionado que Chavín adquiere un gran poder por dos cosas, porque sus sacerdotes son astrónomos muy precisos y terminan dando datos muy especiales con respecto al tiempo y al clima para la agricultura, pero también porque saben manejar el tema de los canales de regadío para aumentar la producción agrícola, ¿ya? En la época final de Chavín, el poder de este va a terminar decayendo. Y lo que hay que considerar, ya lo que hay que considerar es que en diferentes regiones, estamos en el Perú para comenzar, ¿no? Costa, Sierra, Selva, Chala, Suni, Janca, Cordillera, Rupa-Rupa, Omagua, etcétera, región Quechua. Son diferentes regiones, diferentes microclimas, diferentes tipos de terrenos, y es por eso que desde el formativo superior, los sacerdotes locales comienzan a tener un conocimiento muy especial de su geografía. Ya no un conocimiento general como tenía Chavín, sino un conocimiento específico de su geografía. Y esto se va a terminar observando en esta época. Cada uno de estos pueblos van a terminar desarrollando tecnologías agrícolas ya adaptadas a su medio ambiente para poder aumentar la producción en su territorio.
De esta manera, por ejemplo, pregunta examen de admisión de San Marcos, los pueblos de la costa van a terminar utilizando las aguas del subsuelo, ¿ya? Para poder canalizarlas y poder desarrollar campo de cultivo. Los moche van a ser acueductos y los nazca galerías filtrantes. El pueblo de Huarpe, en Ayacucho, va a terminar desarrollando andenes, ya en las laderas de los cerros, terrazas para poder cultivar en los cerros también. Los tiahuanacos van a usar los camellones. Cada uno de estos va a terminar utilizando una tecnología adaptada a su medio ambiente. Estas son características generales. Una de ellas ha venido como pregunta de examen de admisión, pero ahora tenemos que ver pueblos específicos. Los pueblos que nos pide el prospecto de examen de admisión terminan siendo Moche, Nazca, Recuay y Tiahuanaco. Entonces vamos a terminar viendo los 4, aunque Recuay lo vamos a ver muy poquito, ¿ya? Vamos a ver primero acá un mapa. Estas son las culturas de la época del intermedio temprano, ¿ya? Como te decía, costa norte Moche, costa central Lima, costa sur Nazca en Ica, Cuismanco está en Cajamarca, ya en Cajamarca. Recuay se termina encontrando en la zona de Ancash. Y esto es precisamente un dato. Cuando hablamos de Recuay, hay que tomar en cuenta que Recuay termina siendo la época de la decadencia de la cultura chavín. Yo te había dicho algo la vez pasada. Chavín, la gran Chavín con dominios en costa, sierra y parte de la selva, el primer horizonte, la primera síntesis cultural, no nació siendo grande, nació siendo chiquita. Se llamaba Huántar, Chavincito si le quieres poner ya. Huántar se termina transformando en Chavín en su época de apogeo, pero en su época de crisis se le va a conocer con el nombre de Recuay, ubicado en el callejón de Huaylas en Ancash. ¿En qué destacaba culturalmente la sociedad chavín? Aparte de su astronomía y su agricultura, terminaba destacando en la litoescultura, en la escultura sobre piedra, ¿ya? El Anzón, el Obelisco Tello, el Estela Raimondi. ¿En qué destaca Recuay? En lo mismo. Sus figuras van a terminar siendo unas figuras de piedra incisa, rayada, para poder dejar grabada una imagen, con figuras de guerreros. Esa es otra cosa, guerreros en Chavín, que es parte de lo que está sucediendo desde la época del formativo superior. ¿Ya? Nada más, ya nada más. No necesita más datos. Chavín, 2 cosas, o Recuay, 2 cosas. Decadencia Chavín entre el formativo superior y el intermedio temprano, y destacan en la escultura lítica con figuras de guerreros. Punto. ¿Ya? Punto. No te lo que es más. ¿Ya? En el caso de Lima, ya de esta ha venido 2 veces pregunta de examen de admisión. ¿Qué cosa ha venido? A ver, Lima, ya Lima, la provincia de Lima actual, viene teniendo 3 grandes ríos que la cruzan. En Lima Norte, digamos, Zapayal, Puente Piedra, Caraballo, tienes al río Chillón. En la zona central está el río Rímac y en la zona sur está el río Lurín. En la zona del Rímac ya va a terminar destacando una ciudadela, ya que termina siendo considerada por muchos como su principal centro urbano, que se llama Maranga. No sé si conoces, ya no sé si conoces. Tal vez no conozcas como tal, pero sí lo has visitado tal vez alguna vez. Si has ido al Parque de las Leyendas, ya hay una huaca, y esa huaca pertenece a la ciudad de Maranga. Esa se extendía por la avenida Universitaria hasta la Universidad de San Marcos y por la avenida Bolívar hasta el Parque de la Bandera, si es que conocen. Es una ciudadela extensa. ¿Qué cosa vino en pregunta de examen de admisión sobre eso? El material que usan para la construcción de la ciudadela. Recuerden este dato, y te lo dije la vez pasada. Siempre que se construye en la costa, el material va a ser adobe, ¿ya? O sea, bloques de barro, ¿ya? Siempre que se construye en la sierra o en la selva, el material va a ser piedra. ¿Para qué? Para resistir a la lluvia, que en la costa termina siendo poco abundante. Lo particular de Lima es que los adobes no terminaban siendo unos bloques anchos, así, sino terminaban siendo bloques angostos y pequeños, ¿ya? Como si fueran libros, y se les conocía con el nombre de adobe chiquitos o adobitos, ¿ya? Pregunta de examen de admisión, la ciudadela de Maranga, que se encuentra en la Huaca de San Marcos, tenía como material de construcción principalmente, respuesta, adobitos, por eso le estoy poniendo ese dato. Lo otro que hay que tomar en cuenta es que en el Valle de Lurín, hacia el sur, ya está el oráculo de Pachacamac. Pachacamac es un dios, ya es un dios ligado a los movimientos telúricos. Dice el mito que él está durmiendo en el centro de la tierra. Mueve un brazo, temblor. Mueve una pierna, terremoto. Le da epilepsia, cataclismo. ¿Ya? Pero lo otro es que Pachacamac termina siendo un centro religioso. La gente va hacia allá porque ahí se dan precisas predicciones sobre el clima y sobre el futuro de la gente. Gobernantes y gente de otros lados iba a preguntar sobre su futuro. Voy a ingresar a la universidad, por ejemplo, ¿ya? Terminabas dando tu ofrenda y te dan tu respuesta, ¿ya? Así que eso es lo que se terminaba teniendo en Pachacamac. La pregunta de examen de admisión hablaba precisamente, o ponía una imagen de los españoles destruyendo la imagen del oráculo de Pachacamac.
Pero hay que recordar que eso está ligado a la cultura Lima, que era la pregunta de examen de admisión. Es un oráculo. Repito, ¿qué es un oráculo? Es a quien tú le preguntas el futuro. ¿Ya? No se olviden de eso. El otro pueblo que le estoy poniendo acá termina siendo Huarpa, ¿ya? Y Huarpa se va a caracterizar ¿por qué? Porque Huarpa va a terminar ubicándose en Ayacucho, ¿ya? En Ayacucho, y termina siendo, entre comillas, la madre de Huari, ¿ya? Antes que Huari se convierta en el gran imperio panandino del Horizonte Medio, ya antes terminó siendo una cultura pequeñita. Así como Huántar se transforma en Chavín, Huarpa se va a transformar en Huari. ¿Ya? Este pueblo ubicado en Ayacucho tiene una peculiaridad, su suelo es rocoso y sobre la roca no puedo cultivar, ¿ya? Porque hay mucho cerro. Entonces, ¿qué cosa lo que hicieron ellos? Terminaron estableciendo esas terrazas al costado de los cerros para poder cultivar en ellas, llamados los andenes, que Huari luego se encarga de difundir. Pero ¿por qué no me pones una imagen del andén? Porque la próxima clase vamos a hacer Wari y de ahí tenemos que comenzar hablando de Warpa. ¿Ya? Por eso es que lo dejo ahí. Pero recuerda estos datos básicos. Ahora nos vamos a las culturas más importantes. Moche, Nazca, ya, Tiahuanaco, que es lo que tenemos que trabajar ahora. Con el caso de Moche, ya, lo puedes terminar encontrando así. Cultura Moche o cultura Mochica. Es lo mismo, no hay inconveniente. No nos hagamos problemas con respecto a esa denominación. ¿Dónde se ubica Moche? Bueno, Moche, su centro, ya su centro, se va a terminar ubicando en la región actual de La Libertad, entre los valles del río Moche y Chicama, ya en esos valles, en un territorio fértil, por lo tanto, para la agricultura. Pero, Moche va a terminar expandiéndose y en su proceso de expansión va a terminar abarcando la zona de la costa norte. Va a terminar abarcando desde Piura, en el río Piura, Piura, Lambayeque, La Libertad y Ancash, como está precisamente en el mapa anterior, ¿ya? Para que no te olvides, acá lo estoy poniendo, ¿ya? Entre Piura, Lambayeque, La Libertad y la costa de Ancash es que vamos a terminar encontrando a la cultura moche o mochica. Ahora, ¿qué debe tomar en cuenta? Ese territorio, el territorio de la costa, no te olvides en general, es un territorio semiárido, semidesértico. Es decir, viene teniendo una franja desértica muy grande, pero está cruzado por una serie de ríos que bajan desde los Andes hacia el Pacífico. En la costa norte, los ríos están muy cercanos unos de otros. Son abundantes y están muy cercanos unos de otros, diferente a la costa sur, como en el caso de Ica, por ejemplo. Entonces, en el caso de Moche hay una ventaja. Moche se encuentra en un territorio bañado por varios ríos, el río Piura, el río La Leche, el río Chicama, el río Chao, el río Moche, ya el río Nepeña, el río Guarmey. Entonces, al haber varios ríos, forman varios valles fértiles. Y otra característica lo vamos a ver en el aspecto de la política, en un momento. Lo otro, creo que te dije esto la vez pasada, todos los pueblos del Perú prehispánico tienen como principal actividad económica la agricultura. Todos menos el Chat P. No me acuerdo si les dije esto. A ver si alguien me hace recordar. ¿Les hablé de este dato o no? A ver, ahí me están respondiendo por el chat. Sí, perfecto. ¿Te acuerdas qué cosa era el Chat P? Era Che de Chincha, ¿ya? A de Aymaras, T de Tiahuanaco y P de Pucará. Te decía, Pucará, Tiahuanaco y Aymaras, ubicados en la meseta del Collao, tendrán como principal actividad económica la ganadería. Y Chincha, la principal actividad económica será el comercio. No significa que no haya agricultura, simplemente que no es la principal actividad económica. En el caso de Mochica, como no está dentro de ese grupo, su principal actividad económica es la agricultura. Y como te dije, no es difícil cultivar porque sus ríos forman valles y los valles son muy fértiles. Si yo quiero ampliar mi zona de cultivo, ¿qué voy a hacer? Bueno, hago al igual que Chavín un canal de regadío. Y por ejemplo, destaco un canal llamado el Canal de la Cumbre. Se ha llamado así porque este canal comienza a 1300 metros de altura. Como está muy alto, su pendiente es muy inclinada y voy a poder llevar las aguas de los ríos a lugares muy alejados, ampliando la zona de cultivo. Pero también voy a terminar utilizando las aguas del subsuelo para canalizarlas mediante acueductos, ¿ya? Acueductos. Y el acueducto más destacado de los Moches, que hasta ahora se sigue usando, se le llama el acueducto de Ascope, ¿ya? Es un dato muy particular que a mí siempre me llama la atención, porque la cumbre de Ascope vienen teniendo 1500 años de construcción y todavía siguen siendo usados, lo que implicaba un gran conocimiento de su medio geográfico de los Moches y un atraso tremendo de nosotros para seguir usando una tecnología de hace 1500 años, ¿ya? Por otro lado, si Moche venía teniendo una costa tan grande, ¿qué otra actividad económica podrían realizar además de la agricultura? Si tienen una costa tan grande, un litoral tan grande, ¿qué otra actividad podrían desarrollar? Dime tú, ¿ya? Habla, ahí están, muy bien.
El comercio marítimo podría ser uno, la pesca es mucho más directo, como está planteando por acá Saulo. Y precisamente una de las características de Moche termina siendo esto. Moche, ya Moche, ahí está pesca y comercio, ganadería también, pero pesca y comercio van a destacar. Y una de las características de Moche es que su cerámica va a terminar dejándonos un montón de información de cómo se organizaban y qué desarrollaban las mochicas. Por ejemplo, acá tenemos un huaco retrato, ya un huaco escultórico, donde se termina observando un hombre en su caballito de totora, que hasta ahorita se sigue utilizando en zonas como Huanchaco para poder salir a pescar, ¿ya? O se te termina viendo en un dibujo, en una imagen en su cerámica, cómo es que ellos utilizan embarcaciones para salir a la pesca, ¿ya? Y les ponen una alegoría sobre la pesca en el mar. Es una cuestión muy importante de los moches que vamos a ir viendo poco a poco. En el aspecto político, hay un punto más complejo. Moche, primer dato, no tiene un reino unificado. No hay un rey de los mochicas. Profe, y el señor de Zipán, no, el señor de Zipán no era rey. Rey implicaría que gobierne todo el territorio y lo que él diga se cumpla. No es así. Lo que en Moche hay, no te olvides, es una gran cantidad de valles, ya conformado por los ríos que atraviesan la región. Y cada valle va a terminar teniendo su propio gobernante. A pesar de que hay gobiernos independientes entre los valles, los pueblos de Mochica, ya los pueblos de Mochica han hecho como una suerte de alianza, una suerte de unión entre ellos. Por eso es que se habla de este dato. En Moche lo que existe es una confederación de valles, ¿ya? Una confederación, una alianza entre ellos. Cada valle tiene su propio gobernante, ya tiene su propio gobernante, pero entre ellos hay una alianza común. Al gobernante de un valle se le conoce con el nombre de Alaec, y ahí está resaltado de negrito. Pero hay personajes que no gobiernan un valle, sino que gobiernan varios valles más, como el señor de Zipán, que llega a gobernar hasta 4 valles a la vez. Y esos personajes se le conoce con el nombre de Siekich. Ya se le conoce con el nombre de Siekich. Entonces recuerden, ¿ah? Cada valle lo dirige un personaje llamado Laek, pero hay personajes que en algún momento adquieren más poder y gobiernan más de un valle y se les conoce con el nombre de Siekich, pero no todo el territorio por completo. Ahora, como te decía, no existe un rey, no existe un gobierno unificado, pero existe una alianza. Y los pueblos de la costa norte se reconocen como hermanos, por así decirlo, entre ellos, ya entre ellos. Y se reconocen como iguales, ¿por qué? Porque tienen una serie de elementos en común. ¿Cuál es el primero? El idioma. El idioma que hablan es el muchic. Las costumbres, las vestimentas, el tipo de alimento, las ceremonias que van a terminar teniendo es común, conocidas entre ellos. Y los dioses, tienen diferentes dioses los moches, pero todos creen, todos los pueblos de esa región creen en los mismos dioses. Y hay uno que destaca mucho, ya que se le conoce con el nombre de Ayapaec o Ayapaec, ya también denominado como el dios degollador. ¿Y por qué se le llama así? Porque en las imágenes donde aparece Ayapaec siempre se termina observando una escena de sacrificio humano a un hombre que aparece desnudo por lo general, le terminan cortando el cuello y la sangre que de ahí sale se la terminan entregando a esta figura ya que termina siendo Ayapaec. ¿Quién es Ayapaec? Bueno, sobre Ayapaec hay varias interpretaciones, pero las interpretaciones más recientes plantean que Ayapaec no es un dios en sí, sino que Ayapaec representa algo, representa al ejército moche en constantes guerras, porque se observa que siempre está enfrentando a seres mitológicos extraños, a seres con cuerpo de venado o de cuerpo de serpiente, y una vez que los derrota, a estos personajes los termina sumando a su indumentaria. Es como si le sumara skills, ya sumara más poderes. Y ya hace referencia al ejército mocha enfrentando a otros pueblos, pero lo representan a través de una sola persona, ya que es el dios Ayapaec. ¿Ya? Segundo caso a tomar en consideración es esto. El hecho de que los pueblos se conozcan entre sí no significa de que se lleven bien, se pelean a cada rato. Y las peleas, recuerden en la época terminan siendo por algo. Todas las guerras en todas partes del mundo de ese periodo y de épocas anteriores terminan siendo por tierras fértiles y por mano de obra de la población. Ahora, hay teorías que terminan mencionando algo. Cuando los pueblos terminan siendo numéricamente reducidos, no es conveniente hacer una guerra contra otro pueblo. ¿Por qué? Porque si yo le gano, ya si yo le gano y se genera una matanza tremenda, voy a tener tierras, pero no quien la trabaje. Por eso es que los líderes moches terminaron estableciendo una suerte de pacto, ¿ya? En donde los líderes venían teniendo su selección de militares. Y estos militares terminaban teniendo, lo que dice acá, batallas rituales, ¿ya? Pues eso, ¿cómo es eso? Sino que en las huacas, como la huaca de la luna, por ejemplo, se terminan teniendo espacios, ¿ya? Donde las tropas de uno y otro señor se pelean. Y la idea precisamente es, ya, y la idea es enfrentar
y derrotar a las tropas a la ex vecino, pero una vez que lo derroto, la idea no es matarlo, ¿ya? La idea es capturar, ¿ya?, al militar derrotado, ¿ya?, y luego entregarlo en sacrificio al dios Ayapaec, para que se sienta contento y nos termine beneficiando con recursos, con lluvia, con alimentos y demás, ¿ya? Esa es parte de lo que se termina observando en Moche. Yo no sé si habrán escuchado esto. En el pueblo maya, ¿ya?, no sé si habrán escuchado que ellos jugaban pelota, ¿ya?, jugaban fulbito, ¿ya?, por así decirlo. ¿Han escuchado eso alguna vez? ¿Ya? Ahí, por ahí me están respondiendo, ¿ya? A ver, ¿qué me dicen acá en el chat? Sí, ya en dibujitos, bacán, ya, sí. Jugaban pelota, ya, y los arquitos no eran como los arcos de fulbito que tenemos ahora, sino que venían teniendo como unos aros, ya, de básquet, pero no puestos de manera echado, ya, sino paraditos. Y el que ganaba, metiendo más veces la pelota ahí, ya, terminaba teniendo el derecho de terminar matando a los otros. O sea, la apuestita no era una gaseosa, ya, la apuestita terminaba siendo tu vida, ya, y estas personas derrotadas serán sacrificadas para que los dioses estén contentos y nos sigan dando lluvias y alimentos, ¿ya? Es un juego de la muerte, así literalmente, ¿ya? Claro, los mayas son de la zona de México, de Centroamérica en general. Entonces, el que perdían lo sacrificaban, como bien dice Sofía. Esto es lo mismo que pasaba con los moche, ¿ya? Lo mismo exactamente, ¿ya? Pero no con un juego de fulbito, sino con una batalla ritual, ¿ya? No se olviden de eso. Otro dato más a tomar en cuenta con los mochica es que, a diferencia de todos los demás pueblos, en Mochica las mujeres eran parte del gobierno, ¿ya? Pues en ningún otro pueblo ya del Perú prehispánico las mujeres eran parte del gobierno, no. En los demás pueblos, la mujer era la esposa del rey, si lo quieres llamar así, y podía ser influyente, pero no tenía un cargo específico. En cambio, en los moches sí, en los moches sí. Esto se observaba ya en las cerámicas, donde aparecían siempre dos varones y una mujer acercándose al dios Ayapaec para entregarle esta copa de sangre, siempre una mujer ahí. Luego se terminó encontrando una tumba a medio saquear, ya que es la tumba de la sacerdotisa de San José de Moro, que estoy poniendo acá en la diapositiva, pero el caso más emblemático sin duda termina siendo el señor de Zipán, ya el señor de Zipán, o disculpa, la dama de Cao. La dama de Cao, por si acaso recuerda este dato, ¿eh?, la dama de Cao que está acá terminó siendo una tumba de una gobernante mochica intacta, la tumba intacta. Y esta mujer venía teniendo un tatuaje de serpiente en el brazo que solamente lo venían teniendo las sacerdotisas o las chamán, ya los chamanes, ya, o sea, ligados al poder religioso, ya. Ella fallece al parecer después de haber dado a luz, ya, pero su cuerpo va a terminar siendo adornado con una serie de telas muy finas y una suerte de coraza hecha de entre cobre y oro que termina cubriendo su cuerpo, al igual de tener una corona y tener un par de varas que representan su poder. Es muy semejante la forma de vestimenta que tiene ella con la forma de vestimenta del señor de Zipán. Ya, si tú te das cuenta, la vestimenta, que es como un poncho, es muy parecida, pero no son contemporáneos. Ya, la señora de Cava es mucho más antigua que el señor de Zipán, al que nosotros conocemos, porque hay varios señores de Zipanes en las tumbas que se han hallado. Pero hay que tomar en cuenta esta figura de realeza. Ellos eran gobernantes en sus respectivos territorios y en diferentes épocas. Pero al parecer esa era la forma normal en la que se vestían los gobernantes, tanto masculinos o femeninos, de la zona de influencia de los moche. La imagen que está abajo es una representación del dios Ayapaec, ¿ya? Una de las tantas. No sé si alguien habrá tenido la oportunidad de viajar al norte alguna vez, pero en la Huaca de la Luna o en la Huaca de Cao Viejo o en las mismas tumbas de Zipán se termina encontrando esta imagen romboidal, ¿ya? Con una figura con colmillos, como está acá en el centro, y con cabellos ondulados, que son las olas del mar que representan a Ayapaec, un ser con características felínicas, influencia moche todavía, ¿ya? Pero no se olviden, ¿eh?, mujer gobernante. Siguiente característica de los moches, su cerámica. Como ya te decía hace un rato, su cerámica es bícroma, utiliza dos colores. Tal vez a ustedes les hayan dicho alguna vez que los colores terminan siendo crema y guinda, o crema y granate, como los colores de la camiseta de la U o los colores de la Universidad de San Marcos. Pero en realidad no es tanto así. Ya los arqueólogos más serios terminan planteando de que termina siendo blanco sobre rojo. O sea, la arcilla de por sí es de color roja, ¿ya? Y sobre el rojo le van a pintar de color blanco, ya de color blanco, lo que ellos quieren que resalten, o sea, la figura representativa. Lo que pasa es que estos colores van a terminar haciéndose opacos en el tiempo. El blanco se va haciendo un color blanco humo o blanco hueso, ¿ya? O crema, o sea, un color blanco tirando para amarillo,
¿ya? Y el rojo se va a terminar haciendo más oscuro, se le llama rojo indio, ¿ya? O granate, ¿ya? Entonces, eso es lo que encontramos, blanco sobre rojo, con esas pequeñas variantes si deseas. Ahora, lo particular de la cerámica de los moches es que su cerámica es realista. Realista, ¿por qué? Porque refleja lo que en la realidad ven, ¿ya? Y se le llama documental, ¿por qué? Se le llama documental porque ellos han terminado representando lo que hacen, la agricultura, la pesca, sus creencias, sacrificios, los animales que viven con ellos, las plantas que cultivan, las ceremonias religiosas que hacen. Y todo eso me termina permitiendo documentar cómo vivían los moches. No podemos saber cronológicamente cómo es que fueron cambiando o cuál es el nombre de sus gobernantes, pero podemos ver diferencias sociales, las diferentes actividades o las diferentes sí, actividades que se realizan en moches, desde un guerrero a un sacerdote, desde un campesino hasta un pescador. O sea, vamos a terminar viendo todo a través de su cerámica. La cerámica se termina dividiendo en dos. Existe un tipo de cerámica llamada iconográfica o pictográfica. ¿Por qué se le llama iconográfica? Icono significa imagen, ¿ya? Entonces, los moches, ¿ya? Los moches en la superficie de su cerámica van a terminar dibujando lo que ellos quieren representar. Por ejemplo, esta imagen de acá. Esta imagen o esta cerámica es muy parecida a la de los chavín. Base plana, cuerpo globular, asa en forma de herradura, asa estribo y un pico llamado bollete. Pero mira, en la superficie de la cerámica, en la parte globular, se termina haciendo un dibujo donde terminan representando, por ejemplo, la cacería de un ave. También puede ser imagen de pesca, como la que te mostré en la primera imagen de los mochicas, o también puede ser imagen de sacrificios, ¿ya? Acá espero que veas tú, y te voy a terminar resaltando con colores. Mira esta primera imagen que está acá, ¿ya? Se ve a un hombre, ¿ya? El que está acá, se ve a un hombre desnudo, atado de sus manos, ¿ya? Y se ve a otra persona acá al costado que le está metiendo un cuchillo en el cuello, ¿ya? Le está metiendo un cuchillo en el cuello. En la segunda imagen que está acá al costado, mira tú, esta persona se está desangrando, mira las gotas de sangre que caen, y este sacerdote que está como en éxtasis, ya tiene una copa en la mano, y esa copa está cayendo precisamente la sangre. Sangre que luego le va a terminar siendo entregada en esta copa, ya por parte de ese personaje, a esta figura de mayor tamaño. Este de acá vendría a ser Ayapaek, ya, Ayapaek. Y estos de acá terminan siendo las personas que se pueden acercar a la divinidad. Uno termina siendo un hombre, ya, un hombre, ya, otro hombre y una mujer. Entonces tomen en cuenta de que siempre hay una mujer cerca a los dioses, ya cerca a los dioses, y acá se está poniendo sus actividades. Esta es una creencia religiosa, ya por eso sacrifican gente para entregarle sangre a los dioses, pero es parte de una práctica ritual que ellos terminan realizando, ya. Entonces es parte de lo que ellos representan. En los dibujos van a representar lo que hacen, lo que hacen, lo que creen, lo que sienten, ya. Ahora, a ver, vamos a ver qué me están poniendo en el chat para ver si hay alguna pregunta a responder. Me están preguntando, profe, Saulo me pregunta, profe, ¿esta persona a la que le están matando es un esclavo? No, la persona a la que le están matando es un guerrero, no te olvides de las batallas rituales, es un guerrero que derrotan y que su sangre va a terminar siendo entregada en sacrificio a los dioses, ¿ya? Ya. Lo que pasa es que acá se termina viendo, mira tú en particular algo, ¿ya? No es la única cerámica de sacrificio que se encuentra. Siempre se va a terminar observando que las figuras femeninas tienen una faldita más cortita, ya que la de los personajes masculinos. Y en las diferentes cerámicas se nota otra cosa que acá no se ve muy bien, que es la prominencia de los pechos. O sea, ¿cuál es la diferencia observable entre un varón y una mujer? ¿Ya? No es el cabello, como en algún momento me han respondido los alumnos, porque una mujer se puede terminar cortando el cabello corto y sigue siendo mujer. Pero lo que sí no va a poder, lo que sí no vamos a poder tener, a diferencia de la mujer, son los senos, ¿ya? Bueno, profe, yo tengo un amigo gordito que tiene más senos que una amiga, y tengo una amiga que es plana, sí, pero en general la diferencia termina siendo los senos. Ellas pueden dar de lactar, tú no, ¿ya? Por más que quieras, ¿ya? Ahora, tomen en consideración ya esas particularidades, ya la figura, pero las planas pueden dar de lactar, no como algunos chicos que quieren dar de lactar, pero la naturaleza no les termina dando esa característica, ¿ya? Ahora, tomen en consideración otro dato. Así como está la cerámica pictográfica, está otro tipo de cerámica que es la escultórica. La cerámica escultórica es cuando se le da al huaco, a la cerámica, la forma de lo que yo quiero representar. Y los huacos escultóricos son de dos tipos, huaco retrato y huacos eróticos.
Cuando hablamos de los huacos retratos por lo general nosotros decimos son esto. ¿Ya? Uno dice huaco retrato moche y lo primero que le viene a la cabeza es esto. Imágenes de rostros. Lo que es verdad, pero no solo los huacos retratos son rostros. ¿Ya? Pueden ser rostros y espero que veas ahí. El primer rostro que sale a tu mano izquierda está pintado. O sea, los moches también terminaban teniendo sus modas. Se pintaban la cara. Mira, vienen teniendo tocados, tienen como gorras en la cabeza para terminar soportando el calor. Pero las gorras terminan teniendo diferentes diseños. Así como han salido diseños para las mascarillas, ellos también terminaban teniendo diseños para estas pañoletas sobre la cabeza. Mira, la del medio viene teniendo como un par de aves que terminan saliendo al costado. Si te das cuenta, vienen teniendo extensores en las orejas. ¿Ya? Son como aretes, pero clavados en la oreja. ¿Ya? Y eso es algo que terminan utilizando los moches. Y así puedes ver ello. Pero no solamente es para ver cómo se representaban los moches, sino también los estados de ánimo, de personas que salen sonriendo, personas que salen amargas. Hay personas que salen con enfermedades como la uta o la lepra, se le va cayendo la piel. O, por ejemplo, hay este de acá que es un ciego, es un sacerdote ciego, no tiene ojos, mira, sus ojos están hundidos, ¿ya? Pero así como está ello, también pueden ser figuras de cuerpo entero, no solamente rostros, como este de acá que termina siendo un guerrero que tiene su porra y que viene teniendo su escudo. O pueden terminar siendo figuras de animales, cóndor, jaguar, cuyes, ¿ya? Loros, todo lo van a poner. Pueden poner papas, camotes o pueden poner la chirimoya que te estoy poniendo acá. Entonces hay un montón de imágenes que son parte de los huacos retratos, personas sacrificadas, sacerdotes, ¿ya? Animales, todo lo van a terminar poniendo, ¿ya? El huaco mochica, que entre los que más me gustó a mí sin duda, es un huaco que está exhibido en el castillo de Chancay, no sé si conocen, en donde aparece la imagen de un sacerdote, pero con rostro de lechuza. Bonito ese huaco, qué hermoso, ¿ya? Pero son parte de estos huacos retratos. Ahora, los huacos eróticos terminan caracterizándose, ¿por qué? Porque lo que ellos van a terminar mostrando termina siendo sexualidad. Sexualidad en sus diferentes aspectos. Cuando digo en sus diferentes aspectos, no hay que olvidar que los huacos moche terminan siendo huacos realistas. Entonces, ellos van a terminar poniendo lo que ven, pero también lo que creen. No se olviden de eso. Por ejemplo, acá tenemos un huaco erótico normal. Hombre, mujer, relación sexual, posición misionero, el hombre encima de la mujer. Punto, relación sexual. Nada más. Hay gente que hace sexo sí, por supuesto, y en otras posiciones también, y también lo representan los moches. Ponen sexo grupal, dos hombres con una mujer, ya dos mujeres con un hombre, se divierten muy bien las mochicas y eso lo terminan poniendo, ya. Pero también hay otra cuestión. Mira este que está acá. Espero que puedas ver bien el guaquito. Porque este de acá termina siendo una mujer y este de acá es un hombre. Pero mira dos cosas de este guaco. Mira que esta mujer está masturbando al hombre, ahí se ve la figura de su pene. Pero mira el rostro del hombre, este hombre es una calavera, ¿ya? Mira su cara, es una calavera. Es una calavera. Profe, ¿que lo secaron al hombre? No. Lo que pasa, ya, lo que pasa es que lo que le está queriendo decir acá el guaco es que la relación de matrimonio entre una mujer y un hombre, ya, no se culmina o no termina a pesar de la muerte de uno de los miembros de la pareja, ¿ya? Es decir, él murió, pero la relación matrimonial continúa. Y cuando ella muera, en la otra vida seguirán siendo pareja. Algo así como lo que has visto en la película de Coco, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión que terminas viendo en los moches. Es muy, muy, muy especial, ¿ah? ¿Ya? Muy especial. Así que un dato más a tomar en consideración sobre los mochicas. Con respecto a los moches, ¿ya? Con respecto a los moches, ¿cuál era su visión con respecto a la muerte? ¿Ya? ¿Cuál era su visión con respecto a la muerte? En el mundo judeocristiano actual, ¿ya? Nosotros tenemos una visión del el pecado, ¿ya? Es decir, si yo he sido una buena persona, cuando me muera me voy a ir al cielo. Si he cometido muchos pecados, cuando me muera me voy a ir al infierno. Eso genera una idea de sufrimiento mientras los años van pasando. Pero los moches no. Si tú eras agricultor, cuando te mueras seguirás siendo agricultor. Si tú eras gobernante, cuando te mueras seguirás siendo gobernante. Si tú acá bailabas, cuando te mueras seguirás bailando. Y si acá tenías sexo, cuando te mueras seguirás teniendo sexo. Otro guaco que me llama la atención es un guaco iconográfico, ya redondo, con una línea en el centro. Arriba, personas bailando, rezando, cantando, teniendo relaciones sexuales. Abajo lo mismo, pero los de abajo, los de arriba eran humanos de carne y hueso, los de abajo eran calaveras. Lo que están queriendo decir es que en la vida o tras la muerte se va a seguir haciendo lo mismo. En estos guacos eróticos ya existen relaciones homosexuales, existen relaciones entre hombres, existen relaciones ofílicas, ya hombres teniendo relaciones con llamas. Profe, aguanta, ¿me estás diciendo que los mochicas eran así? No te estoy diciendo que los mochicas eran así, te estoy diciendo que algunos mochicas lo hacían, ¿ya?
Pregunta, ¿en la actualidad acaso no hay gente que practique la zoofilia? ¿En la actualidad no hay gente que termine teniendo relaciones homosexuales? Eso pasó, pasa y pasará. Pero ya todo lo que ellos veían lo ponían y lo que ellos creían también. El otro dato importante está acá, ¿ya? Mire ese hombre, ¿ya? El moche del WhatsApp, ¿ya? Un mochica con un pene así gigantesco, ¿ya? Gigantesco, con dos manos tiene que agarrarlo todavía, ¿ya? Y mire esta mujer acá, ¿ya? Bueno, por eso es su esposa. No, no, no tiene nada que ver. Lo que pasa, ¿ya? Lo que pasa es que acá te están representando dos cosas. Recuerden que en el arte, ya en el arte, los artistas pueden terminar también interpretando o resaltando ciertas características que ellos quieren dar a conocer. Acá sí hay un culto a la fertilidad. O sea, se está representando el pene, ¿ya? Y la vagina como órganos reproductores. Por eso el culto a la fertilidad ya, humana, que va a ser representado en este tipo de imágenes. Esta mujer, evidentemente, por la forma en la que muestra la vagina, es porque ha terminado dando a luz. Es parte precisamente de lo que los moche consideran como importante. Es culto a la vida. Es culto a la vida. ¿Ya? No se olvide. Supongo que ahí se han estado vacilando con lo que está diciendo. ¿Ya? Sus balleros me preguntan si eran liberales los mochicas, ¿ya? Y la respuesta termina siendo, mira, es que en las cuestiones sexuales la gente es menos cohibida que en la vida social, ¿ya? Entonces, la gente hace lo que se le ocurre, ¿ya? Y si nosotros lo hacemos, ustedes no, porque ustedes nunca han hecho eso, ¿ya? Pero si los humanos lo hacemos en la actualidad, pues la mocha en ese tiempo, pues también, o sea, no es una cuestión de verlos raros, hay que entender de que ellos serán normales y hasta mucho más abiertos en esas ideas que nosotros, ¿ya? Bueno, siguiente caso, ¿ya? Siguiente caso. Nos salimos de los huecos eróticos para que no te enfermes la cabeza y nos vamos a la arquitectura. Y te dije, si están en la costa, ¿qué material van a terminar utilizando? Adobe, de adobe. Los adobes eran entregados por parte del pueblo al gobierno como una ofrenda, como un tributo. Se le llamaba adobes marcados, ¿ya? Por otro lado, sus huacas, ya sus centros arquitectónicos terminan siendo centros urbanos y ceremoniales. O sea, es una ciudad administrativa y en su interior venía teniendo templos. Por otro lado, ya destacan cuáles. La Huaca del Sol, de la cual no se conoce nada. Profesor, ¿cómo que no se conoce nada? No se conoce nada. Si tú vas a la Huaca del Sol, lo que vas a encontrar es un cerro. ¿Profesor, un cerro? Sí, lo que pasa es que está cubierto de arena. Y los arqueólogos no la descubren, ¿por qué? Porque no hay plata, no hay financiamiento. Pero al frente está la Huaca de la Luna, que sí está súper investigada y es hermosísima, hermosísima. En la Huaca de la Luna se han encontrado una gran cantidad de murales con esa figura romboidal que te mostré hace un rato con el rostro de Ayapaec. O está, por ejemplo, una imagen llamada con el nombre de la danza de la muerte. Si te das cuenta que hay un montón de personas ya que están atadas, no se ve muy bien, pero que hay como una soga al cuello. De acá, una persona tiene una soga llevando a otra persona. Y acá está la soga una soga que lo une, una soga que los une, una soga que los une. Todos son desnudos, llevándolos precisamente como hacia su sacrificio. Pero también está el mural de los mitos, donde aparecen la división entre hombres y mujeres, gobernantes, varones y mujeres, animales y humanos, ya para diferenciar precisamente esa característica. La rebelión de los objetos, que es esta imagen que está acá. Mira tú esta imagen, muy especial. Mira, acá tienes la imagen de una porra, pero con manos y piernas, que está llevando a otra porra para golpear a alguien. O acá encuentras la figura de un escudo con una porra. Hay muchas interpretaciones ya sobre esto. Es como el avance de la tecnología que vienen teniendo los moche, y otros hablan de que son militares, son gente del pueblo que ha sido obligada a pelear y que ahora se están rebelando. ¿Por qué no les ponen cuerpo humano? Porque ellos son cosas, son seres inferiores. Los seres inferiores han terminado humanizándose y han terminado rebelándose por los abusos que podrían haber entre ellos. Diversas explicaciones, pero todo eso está en la huaca de la luna. No solamente está eso, está el complejo del brujo. Un complejo es un espacio arquitectónico donde hay varias construcciones. Y hay dos, la Huaca del Brujo y la Huaca de Cao Viejo, donde destaca la tumba de la señora de Cao. Así como está ello, también habría que tomar en cuenta a el mausoleo del señor de Zipán, que es la Huaca Rajada, donde se observa la imagen que te mostré. Recuerda que el señor Zipán, cuando lo hayan, ya su cuerpo, bueno, su cuerpo está vestido con telas y con joyas muy finas, lo que muestra, no te olvides, el gran desarrollo de orfebrería o la producción de joyas que venía teniendo Mochica. Pero eso súmale de que una serie de personas fueron sacrificadas a su alrededor, ¿ya? Para que lo acompañen en su otra vida como gobernante. En la orfebrería de Zipán, por ejemplo, destaca esto, ¿ya? Destaca esta corona como si fuera de un pulpo del señor de Zipán, las orejeras que viene teniendo él mismo y un collar hecho de cuentas de maní.
La parte izquierda, si te das cuenta, es de oro y la parte derecha de plata, el sol y la luna, ¿ya? Que para ellos termina siendo importante, ¿ya? ¿Por qué cae Mochica? Mochica al parecer termina cayendo producto, ¿ya? Producto de un fenómeno del Niño a finales del Intermedio Temprano, y ante su crisis, Wari los va a terminar absorbiendo. Pero eso lo vemos todavía en la próxima clase. En la costa sur va a destacar Nazca, y Nazca se va a terminar ubicando, su centro se ubica en el departamento de Ica, específicamente en el Valle del Río Grande, ¿ya? La zona de Ica no viene teniendo una gran cantidad de suelos fértiles. La zona de la costa sur es más desértica que la costa norte, cosa que Salvador te decía. Y su expansión territorial va a ser muy pequeña, ¿ya? Nazca solamente se va a desarrollar en el departamento de Ica, desde Pisco hacia el sur, y va a terminar llegando a tomar solamente una partecita al norte de Arequipa, que es el Valle de Acarí. Su expansión es bien pequeña y uno espera de Nazca otra cosa. A mí Nazca me decepciona. Nazca es un pueblo guerrero, Nazca debió arrasar un montón de pueblos, pero al contrario, Nazca va a tener una expansión territorial muy corta. En el aspecto económico, su principal actividad económica es la agricultura. Si no está en el Chatpé, su principal actividad económica es la agricultura. Pero tú me estás diciendo que es un territorio más desértico. ¿Cómo tiene principal actividad económica la agricultura? Lo que pasa es ese dato que estoy poniendo ahí. No siempre tuvo un suelo árido. Nazca va a terminar pasando por 3 periodos climáticos. Por una primera época de suelo tropical, vegetación inmensa, pero luego, poco a poco entra en un proceso de desertización. En una segunda etapa, cuando la zona tropical se va secando, ya se va secando, ellos van a comenzar a sacar agua del subsuelo mediante esta tecnología que terminan siendo las galerías filtrantes o puquios, también llamado ojos de Nazca, que es lo que está acá. Si te das cuenta, termina siendo una excavación en forma de espiral, ¿ya? Que va bajando hacia el subsuelo. ¿Y va bajando para qué? Para poder obtener el agua del subsuelo, ¿ya? Y poder utilizarla, ya sea para el consumo o para poder cultivar en las laderas, ¿ya? De esta zona. Son varias galerías que están precisamente puestas de un lado a otro para poder principalmente ya descender y terminar sacando los troncos, las ramas que obstruyen el paso del agua, que es para poder darle una suerte de manutención, para poder siempre mantenerlas activas y que se pueda terminar utilizando para su consumo. Así como tenemos el caso de Nazca con la agricultura, recuerden que Nazca también va a terminar teniendo costa y tiene pesca, tiene comercio, tiene contacto con el pueblo de los Huarpa de Ayacucho, ¿ya? Y así por el estilo, otras actividades más, pero la agricultura sin duda es la más importante. En el caso del gobierno, Nazca es un estado teocrático militarista, pero te dije hace un rato que en Nazca los militares tienen más poder que los sacerdotes. Por eso es que, pregunta examen de admisión, en aquellos pueblos donde los militares tienen más poder, se habla de una aristocracia guerrera gobernante. Y esto es lo que encontramos en Nazca. ¿Cómo sabemos que los Nazca tienen más poder? Porque lo que va a terminar importando en Nazca, más que los templos, son las ciudades. Se van a construir teres. Una se le conoce con el nombre de Cahuachi, que luego se convierte en una zona religiosa. Luego se encuentra Estaquería y en una época final la Tinguiña, ¿ya? 3 centros administrativos o 3 ciudades que van a terminar teniendo este fin administrativo antes que religioso, ¿ya? Lo otro que debe tomar en cuenta es que en muchas cerámicas se va a terminar observando la imagen de cabezas trofeo, ¿ya? Que era algo que utilizaban los militares. Y te explico. Cuando los Nazca estaban en guerra contra otros pueblos, profe, ¿por qué los Nazca estaban en guerra contra otros pueblos? No te olvides, te lo dije la semana anterior, no te olvides que Nazca es un heredero de Paracas. Y Paracas en su época necrópolis es un pueblo guerrero, ¿ya? Entonces, Nazca continúa esa tradición de guerra, de enfrentamientos. Pero lo que hacen los Nazca es una particularidad. Al enfrentarse a otros pueblos y vencerlos, se cree que ellos venían teniendo una suerte de beneficio militar que participa en la guerra, militar que puede cortarle la cabeza a un contrincante. Esa cabeza la va a terminar poniendo sin cinturón y se le conoce con el nombre de cabezas trofeo. Tenía varias funciones la cabeza trofeo. La primera era una suerte de reconocimiento militar. A más cabezas que yo tenga, significa de que tengo más experiencia militar, una suerte de rango dentro del ejército. La segunda característica, ya además de eso, termina siendo ¿cuál? Que las cabezas trofeo terminaban sirviendo como una forma de amedrentamiento, una forma de atemorizar. Imagínate a un nazquense, o sea, imagínate que no estuviéramos ahorita en una clase virtual, que estuviéramos en la aula, ¿ya? Yo al frente dictando, ustedes ahí atendiendo y participando, y en la puerta, ya en la puerta o en tu puerta, ahorita cuando estás haciendo clase, en tu puerta se termina apareciendo un militar nazquense. Imagínate esto. El militar nazquense es
chato, promedio 1,60 m, ¿ya? 1,60 m, aparece sin polo y con un taparrabo nada más. Sin polo aparece así agarrado, con chuzos en el cuerpo, ¿ya? Y termina apareciendo con las cabezas trofeo. ¿Qué cosa es lo primero que le ves? ¿Qué es lo que más te llama la atención de esa figura de militar nazquense que te acabo de mencionar? ¿Ya? Lo voy a repetir, ¿ah? Chato, ya fornido, agarrado, ya con un montón de chuzos en el cuerpo y con las cabezas trofeo en su cintura. ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Qué es lo primero que le ves? ¿Ya? Su compañero Israel me dice los chuzos, Adriana me dice las cabezas, ya, Daniel me dice la cabeza, tengan cuidado acá, las cabezas trofeo, digan así, porque después sus compañeros pueden interpretar otra cosa, ya. Entonces, la idea precisamente de la cabeza trofeo, ya, es esa, ya, es generar pánico. Rodrigo me entendió el chiste. La idea es generar pánico, ya, la idea es, si ha matado a otros seres humanos, también me va a matar a mí, ya, también me va a matar a mí. Así que por lo tanto, ya, por lo tanto, cuando yo vea a ese militar, le digo, ok, oye, ¿me vas a atacar? Sí. ¿Y me vas a matar? Sí. Ah, entonces, invádeme nomás, papá. ¿Para qué te vas a hacer la bronca si me quiere matar? Entonces, la idea era terminar generando victorias sin terminar haciendo violencia. La idea es atemorizar. A ver, ¿usted por dónde vive? Yo supongo que varios viven en Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores, Lurín, Pachacamac, ¿ya? Y otros compañeros hasta de provincia terminan siendo. A ver, tú que vives en zona picante, ¿verdad? ¿Ya? Tú que vives en zona brava. Imagínate que no hay pandemia, ya no hay pandemia, y te pasa una fiesta, como tal vez alguna vez haya sido. Y estás regresando para tu casa, como ponle 1 de la mañana, 2 de la mañana, ya, con un grupo de amigos. Y encuentras como a media cuadra, ya con media cuadra terminas viendo a una persona que termina viniendo con su gorro, ya con su gorro, con su polo ancho, con su pantalón chavito un poquito más abajo de la cadera, ya hay un poquito más abajo de la rodilla, con su zapatilla de marca y termina con su chuzo por acá y termina caminando así todo achorado. ¿Ya? Pregunta, si tú lo ves a media cuadra, ese pata, ¿qué cosa es? ¿Ya? Ese pata que se está acercando, ¿qué cosa es? Ya dice, Franco, que termina siendo esa joven Miraflores, ya ese pata, el Brian, pe, ya perdiste, pe, causa, ya perdiste. Si ya perdiste, lo primero que tú vas a hacer es, te das media vuelta, vas corriendo, chapas un taxi, lo que sea, pero te escapas de ahí porque ese pata, supuestamente choro. Él, si te das cuenta, él está vistiéndose así con un objetivo. Él está representando o simbolizando, ya simbolizando que es un pata chorado, ¿ya? Y que nadie se meta con él. Y si yo me acerco a ti, ya perdiste, pues, ya perdiste. Es lo mismo que están haciendo los militares Nazca. Los militares Nazca están poniéndose con este reflejo de guerrero, maleado, asesino, corta cabezas, degollador, para que tú te termines teniendo pánico. Otro dato más, como te estoy poniendo ahí en la diapositiva. Estas cabezas sirven como medio de amedrentamiento, atemorización. Pero más cabezas, más experiencia militar, sirve para poder hablar de una jerarquía. Y el otro caso es este. Estas cabezas que los militares obtienen, se las terminan dando a los sacerdotes. Y los sacerdotes la terminan entregando a los dioses, ya como una suerte de sacrificio. Hay un dato que no me acuerdo si te dije la vez pasada, pero se tiene que ver más con Wari que con este. Es lo siguiente. Escucha bien, ¿eh? No son los dioses quienes crean a los hombres, son los hombres quienes crean a los dioses, como un reflejo de lo que quieren ser. De esa manera, Nazca es un pueblo guerrero y ellos van a representar un dios guerrero, un dios guerrero. Y ese dios guerrero de los Nazca es este personaje que está a continuación y se le conoce con el nombre de el dios Kon, que me estaban preguntando hace un rato por interno. El dios Kon, mira tú, termina siendo un ser antropomorfo. ¿Qué significa antropo? Hombre. Morfo, que tiene forma. Tiene brazos, tiene piernas, tiene cuerpo y tiene una cabeza. Pero su cabeza está recubierta por una suerte de máscara de felino. ¿Ya? Segundo, en su mano derecha tiene una porra, ¿ya? Una porra, símbolo militar. Y en su mano izquierda tiene una cabeza. ¿Ya? Y esta misma imagen la vamos a terminar viendo acá. ¿Ya? Mira, o sea, ahí está como que de costado, de perfil, para que lo veas mejor. Y viene teniendo como una suerte de corona larga, como si fuera un velo de novia, donde hay varias otras cabezas. O sea, ese dios es un dios también ligado a la decapitación, es un dios que le gusta la sangre, que le gusta la guerra, que le gusta cortar cabezas. Eso le hace sentir bien. Y los militares Nazca, ¿qué es lo que hacen? Le entregan las cabezas que han matado de sus contrincantes, como diciendo, estamos haciendo lo que tú, Dios, haces, te estamos acabando con nuestros enemigos y te entregamos la cabeza a ti para que estés contento. Y Dios, oh, qué rico, bien por ti, compadre. Más alimento, más lluvia, más bendiciones. Es parte de esta situación que los Nazca terminan realizando. ¿Ya?
Voto. ¿Quién votó? Dime, Saulo. Dime tú. Dice, profe, pero ¿y voto? ¿Quién votó? Ah, ya. Pero el dios volador, ten cuidado. El dios volador está más ligado a Nazca, disculpa, Paracas. Este es el que aparece en los mantos, como que estuviera entregando el algodón como un regalo precisamente hacia el pueblo. No te olvides algo que te estaba comentando. Recuerda que hay una suerte de tránsito de Chavín a Nazca, ¿ya? La vez pasada les puse esta imagen. Había una imagen del dios de los báculos en versión femenina. ¿Te acuerdas que le ponía que tenía una vagina con colmillos? ¿Ya? Que esa es la influencia Chavín. ¿Ya? En épocas tardías aparece Voto, el dios volador, y aparece el ser oculado. Pero para Nazca más va a destacar este personaje. Y recuerda otro dato. No estoy diciendo que Con sea el único dios. No estoy diciendo eso. Porque no hay monoteísmos. Ya hay politeísmo. Simplemente es el dios más representativo, más importante, si lo quieres terminar llamando así. Otro dato a tomar en cuenta. Ya a tomar en cuenta. A ver, salimos de los militares y el gobierno y nos vamos a la cerámica. Te decía que los pueblos que más destacan en el intermedio temprano en cerámica terminan siendo Moche y Nazca. Moche por sus huacos eróticos y Nazca por su policromía que utiliza hasta 16 colores a la vez. Ahora, hay dos colores que usan muy poco, que terminan siendo el color azul y verde, que están ligados para temas de fines religiosos, ¿ya? O sea, cuando se pone la imagen de un dios o cuando se termina utilizando estas figuras para temas religiosos o temas mortuorios, ya se utilizan los colores verde y azul. Si no, no se usa. Por otro lado, hay un horror al vacío. ¿Qué significa el horror al vacío? Significa ya que la cerámica va a terminar siendo pintada en su totalidad en la superficie, como está acá. Esta cerámica va a ser pintada de marrón, de plomo, de blanco, de crema, etcétera, de diferentes colores, pero toda la superficie va a ser pintada. Algunos arqueólogos terminan planteando, y psicoanalistas terminan planteando de que se hace así, como una suerte de evitar dejarle un vacío a la muerte para que pase del plano de los muertos al plano de los vivos y nos termine matando. Quién sabe si es así, pero la cuestión es que pintan toda su cerámica por completo. La otra característica es que destacan por lo pictórico sobre lo escultórico. Profe, ¿cómo es eso? Lo escultórico es cuando yo le doy forma al huaco de lo que yo quiero representar. Por ejemplo, esta. Le estoy dando la forma de un ave, ¿ya? Ese es lo escultórico. Pero sobre lo escultórico lo voy a terminar pintando, le voy a terminar poniendo imágenes y detalles. Entonces, toma en cuenta, le voy a poner el color de pico, el color de ojos, la diferencia con el iris, el tipo de plumas que va a terminar teniendo en las alas, la diferencia con el pecho, la diferencia con la espalda. Todas esas características, todos esos detalles es lo pictórico sobre lo escultórico, ¿ya? Que está acá en el caso de los Nazca. ¿Qué otra cosa más en la arquitectura? Material, adobe, estamos en la costa, no te olvides. Van a destacar algunos lugares, como por ejemplo Cahuachi. Pregunta de examen de admisión. ¿Qué cosa es Cahuachi? Es su mayor centro administrativo. Es algo así como su capital, ¿ya? Pero en el caso de Cahuachi, lo que hay que tomar en cuenta es que Cahuachi, en el paso del tiempo, va a perder esta categoría de ciudad y va a terminar convirtiéndose solamente en centro religioso, ¿ya? Quien va a terminar reemplazándola va a terminar siendo esta quería. Dice acá, se convierte, te decía hace un rato que se convierte en mayor centro religioso, centro de peregrinación. ¿Qué cosa es peregrinaje? Es cuando la gente que tiene una creencia religiosa se moviliza en masa hacia un lugar sagrado. Y eso es lo que va a terminar convirtiéndose Cahuachi. Cahuachi se convierte en un gran centro religioso ya para este periodo. Aparecen otras dos, esta es una representación de Cahuachi. O sea, la Cahuachi actual trabajada por arqueólogos. Ya es una gran pirámide, si te lo vas a dar cuenta. Pero así como está ello, vienes teniendo a la Tinguiña y vienes teniendo a Estaquería, ¿ya? Ahora, en el caso de Nazca, en el caso de Nazca hay una cuestión que es muy particular. Su arquitectura es planificada. ¿Qué significa? ¿Ya? ¿Qué significa? Bueno, toda la arquitectura es planificada. Es como que, por ejemplo, tú eres un arquitecto, un ingeniero, y antes de construir algo vas a hacer una maqueta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que tú terminas observando en Nazca? Va a terminar observando, ya va a terminar observando, ya por acá, un centro de gobierno, ya un espacio para los dirigentes. Al costado vas a terminar encontrando un templo, vamos a poner así, o sea, una zona religiosa. Vas a terminar encontrando una fortaleza para los militares o un cuartel. Vas a terminar teniendo una zona de recaudación de impuestos, ¿ya? Donde la gente va a terminar yendo a pagar sus ofrendas. Vas a terminar encontrando viviendas para los nobles, ¿ya? Para los nobles. Y vas a terminar encontrando centros de viviendas y centros de producción de los artesanos. Entonces, lo que yo te quiero mostrar acá es que hay una arquitectura planificada. ¿Por qué? Porque hay jerarquías, ¿ya? Está
el Estado, ya la administración del gobierno, la clase gobernante y los trabajadores de la clase gobernante, ¿ya? Entonces se nota que existe una diferenciación y una jerarquía social. Cada uno de ellos tiene un espacio para que se ubique ya en el rango de poder en el que se encuentra. Y la ciudad se encuentra amurallada además. Este tipo de construcciones es algo que no se había visto antes. ¿Ya? Es algo que no se había visto antes. Nazca es el primero que comienza a construir ciudades así. Y son solo tres. Pero va a ser importante porque alguien más adelante, Wari, va a agarrar este modelo y lo multiplica. Y ahí están las cabezas de región de los Wari, que van a ser 51, pero tomando como modelo a los Nazca. El otro caso son los geoglifos. ¿Ya? Si uno habla de Nazca, lo primero que le viene a la cabeza son las líneas de Nazca. ¿Qué son las líneas de Nazca? Terminan siendo grandes figuras que se van a terminar representando en las pampas de Palpa, Nazca e Ingenio. Es importante recordar que es una pampa. Una pampa termina siendo un territorio llano, ya un territorio plano, pero termina teniendo un suelo árido, ya un suelo desértico. Esa es una particularidad importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta zona donde está la línea de Nazca es un territorio donde no llueve, ya donde no llueve. Entonces es seco, seco, seco por completo. Y además de eso, su suelo viene teniendo ya óxido ferroso. Se viene teniendo partículas de fierro en la parte superior, las cuales con el contacto con el aire se van a oxidar y por eso vienen teniendo un color medio rojizo. ¿Ya? Si tú sacas ese suelo rojizo, ese óxido de fierro de la parte superior, lo que vas a terminar encontrando abajo es una tierra blanca que hace un claro contraste, blanco ya con rojo. Y precisamente cuando haces esto, las líneas blancas son las que van a terminar representando las imágenes de la línea de Nazca. ¿Qué es lo que principalmente se representa en la línea de Nazca? La respuesta es bien simple, líneas, nada más. La mayoría, la inmensa mayoría de las líneas de Nazca son líneas rectas, líneas, líneas, líneas. Simplemente que las más destacadas terminan siendo aquellas que vienen teniendo formas de animales. Por eso dice que son principalmente zoomorfas. Tienes la imagen del mono, tienes la imagen de la araña, tienes la imagen del colibrí, la imagen de las manos, del perro, de la iguana, de la ballena, etc. Hay un montón de personajes que van a ser representados. Ninguna de ellas se observa desde el suelo, sino todas se ven desde arriba. ¿Cómo lo hacían? Mira, era una cuestión solamente de terminar haciendo un plano cuadrado, ya cuadrado, hacer pequeñas cuadrículas y terminar haciendo representación de líneas. Y tú podías hacer con eso una figura muy grande. ¿Qué cosa es lo que representan la línea de Nazca? Ahí es donde viene algo que ha sido 2 veces pregunta examen de admisión. Primera pregunta, ¿quién descubre la línea de Nazca? Y ahí está precisamente el dato, lo descubre Toribio Mejía Césped, ya que en algún momento trabajó como ayudante de Tello, de Julio César Tello, y luego se fue haciendo independiente. Él cuando descubre la línea de Nazca, él le pregunta a la gente que vive cerca de la línea de Nazca, ¿ya? Y le termina preguntando, ¿qué les han contado sus abuelos, bisabuelos, tatarabuelos con respecto a estas líneas? Y lo que Toribio Mejía deduce es esto, que en Nazca vivían diferentes tribus, diferentes pueblos, y que cada pueblo venía teniendo un tótem o un ser sagrado, ¿ya? Un ser sagrado, un animal al cual divinizaban. Entonces, lo que dice Toribio Mejía Gespe es que cada cierto tiempo se adoraba a cada uno de estos tótems o dioses. Entonces, ¿qué es lo que hacía la gente? La gente salía, ya salía, y daba vueltas alrededor de estas líneas que representaban a sus tótems o seres sagrados. Por eso es que él habla de que son caminos ceremoniales porque la gente hacía procesiones alrededor de ellos. Así como está Toribio Mejía Gespe, esta segunda pregunta de examen de admisión. María Reich, ¿qué cosa plantea sobre la línea de Nazca? Ella plantea que son grandes calendarios astronómicos. Es decir, esta representación del mono la araña son constelaciones, son grupos de estrellas que así como los sumerios en Mesopotamia le terminaron dando la forma de un toro, le terminaron dando la forma de un pez, le terminaron dando la forma de un, no sé, de un león, pues ellos terminaron poniendo la forma del mono, la araña o la ballena. ¿Ya? Ahora, ¿para qué? ¿Ya? ¿Para qué? Para terminar haciendo una relación entre tiempo y constelaciones. O sea, yo veo un grupo de estrellas en el cielo, las termino poniendo precisamente sobre el suelo y le doy estas imágenes y sé que va a terminar llegando la época de lluvias, la época de sequías, etc. Era calendario astronómico para terminar viendo las cuestiones del clima o del tiempo. No se olviden, pregunta examen de admisión. John Reinhardt ya va a terminar planteando que como la mayoría de las líneas son rectas, ellas sirven para poder saber que debajo de esas líneas están pasando las aguas subterráneas para poder hacer acueductos. O por otro lado, vas a terminar teniendo una investigación japonesa más cercana, ya, pero hace como 10 años, que plantea que las líneas de Nazca y las líneas de Paracas, que te decía que eran más antropomorfas, todas terminan siendo una suerte de guía ya hacia la ciudad de Kawachi.
Es un camino ceremonial hacia el centro de peregrinación. ¿Ya? Hay muchas interpretaciones. ¿Qué pasó al final con Nazca? Crisis del intermedio temprano con fenómeno del Niño y luego los Wari los invaden. El otro pueblo es un caso particular. Tiahuanaco, ¿ya? Tiahuanaco. Acá le estoy poniendo de arranque que Tiahuanaco nace en el intermedio, acá me he equivocado, acá me he equivocado, me van a disculpar muchachos, acá tienen que hacer una corrección. No es intermedio tardío, sino de decir intermedio temprano, ¿ya? Un error, un laxus blanquiazul, muchachos, ¿ya? Intermedio temprano, de decir acá. Mira, Tiahuanaco, ya Tiahuanaco convive con Moche, con Nazca, con Lima, con Huarpa, ¿ya? Pero va a suceder algo. Final del intermedio temprano, fenómeno del Niño, los pueblos entran en crisis y Huari comienza a expandirse, se forma un imperio. Pero la particularidad es que pueblos como Moche, Nazca o Lima van a terminar cayendo. En cambio, Tiahuanaco no. Tiahuanaco y Huari van a terminar conviviendo. ¿Ya? No se olviden, ¿ah? ¿Ya? Acá me están preguntando por interno, profe, ¿qué es un intermedio? Lo dije al principio de la clase, pero lo repito. Intermedio es, primero, el periodo que está entre los horizontes. Y es la época donde varios pueblos conviven y vienen teniendo diferencias culturales, como en el caso de la cerámica. No se olviden, ¿ya? A ver. Vuelvo a repetir, ¿ya? Por eso le estoy explicando, ¿ya? Tiahuanaco nace en el intermedio temprano. Nace en el intermedio temprano. ¿Pero qué dice ahí? Pero se mantuvo vigente en el horizonte medio, ¿ya? O sea, Tiahuanaco es la única cultura que va a estar en dos periodos diferentes, ¿ya? Para ponerlo así. Lo que pasa es que lo ponen a Tiahuanaco como horizonte medio, ¿por qué? Porque John Rowe, que es el que hace la diferencia entre horizonte e intermedio, dice que el horizonte medio es Huari Tiahuanaco, ¿ya? Huari Tiahuanaco. Y no está alejado de la realidad. Simplemente que Tiahuanaco, ya Tiahuanaco termina naciendo antes, ¿ya? Y convive o mantiene su supervivencia en la época del Horizonte Medio y convive con Huari. Si te das cuenta, mira el mapa que le estoy poniendo ahí al costadito. Huari de morado y Tiahuanaco de celeste están viviendo en la misma época, pero Tiahuanaco viene desde antes, ¿ya? No se olviden de eso. Espérenme un segundito, por favor. Ya. Sigamos, ya sigamos. La otra característica a tomar en cuenta es lo siguiente. ¿Dónde se ubica geográficamente la cultura tiahuanaco? ¿Dónde se ubica geográficamente la cultura tiahuanaco? Mira, Tiahuanaco se va a terminar ubicando entre el sur del Perú, la zona de Puno, ya la zona de Puno que está por acá, pero también se va a terminar ubicando en la zona de Bolivia, en su zona oriental y en la zona del norte de Chile. Todo este territorio que está acá se le conoce con el nombre de la meseta del Collao, o también se le conoce como territorio altiplánico. Es un territorio elevado, como si fuera precisamente la cordillera de los Andes, pero no termina en una base en punta, sino termina en una base plana, ¿ya? Y termina siendo un territorio bastante extenso. Ahí es donde se va a terminar desarrollando principalmente el pueblo de Tiahuanaco. Tiene una altura promedio de 3.800 metros sobre el nivel del mar y tiene un clima de contraste. Mucho calor en el día, mucho frío en la noche. En el día tú puedes tener 18 grados, ¿ya? Que para ellos es bastante calor además, y en la noche puedes llegar a 5 grados bajo cero. El hecho de que la temperatura baje bajo cero va a terminar generando no solamente un frío inmenso, sino también va a terminar perjudicando los campos de cultivo. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Es ahí donde viene el chat P, no te olvides, ¿eh? Chincha y Mara, Tiahuanaco y Pucará, ¿ya? Tiahuanaco tiene como principal actividad económica la ganadería, ¿ya? No se olviden de ese dato. Tiene como principal actividad económica la ganadería de auquenios o la ganadería de altura. Van a terminar creando ya más alpacas. Pero también habría que tomar en cuenta otra cosa. Tomen en cuenta que la agricultura sí se desarrolla, pero no es su principal actividad económica. ¿Qué es lo que vamos a ver con el caso de la agricultura? Miren ustedes. El lago Titicaca para ellos termina siendo fundamental, porque el lago Titicaca me termina dando agua para beber, me va a terminar permitiendo pescar, trasladarme de un lugar a otro del lago, pero también va a terminar irrigando el campo para poder cultivar en los alrededores, ya en el valle del lago Titicaca. Pero, ¿qué va a terminar pasando? Yo no puedo cultivar acá, ¿por qué? No solamente porque no llega el agua, sino porque este área termina siendo muy fría. Recuerden que el agua, como elemento químico, tiene una característica. Absorbe el calor del día y lo emana por la noche, que es lo que está poniéndose en esta figurita. Acá tienes al sol, el sol va a terminar soltando sus rayos y esto va a calentar el agua y luego lo va a terminar emanando este calor por la noche.
La zona de las laderas del río o del lago Titicaca es el mejor lugar para poder vivir, porque este calor que emana va a terminar haciendo que el clima no sea tan frío en las noches, pero además de eso va a terminar botando una capa de vapor que hace que las pequeñas partículas de hielo no terminen precipitándose al suelo. Ah, profe, el granizo. No. El, el granizo, ya el granizo es cuando caen pelotas de hielo, ya, pelotas. Pero tomen en cuenta que en la sierra, no sé si alguien conoce el término, lo que cae es la helada. ¿Ya? Caen pequeñas partículas de hielo que caen sobre el suelo y queman el suelo. Cuando lo queman no es que se incendia, simplemente que no se puede cultivar en ese lugar. Y es ahí donde Tiahuanaco tiene esta ventaja. ¿Qué es lo que van a hacer ellos? Ellos en las laderas del lago vienen teniendo esta capa de vapor que hace que esta helada no caiga al suelo. ¿Ya? O si cae, cae como lluvia y se puede cultivar en ese lugar. Pero si yo quiero cultivar en un lugar más alejado, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que hacer un canal. El problema es que si yo dejo el agua expuesta en la superficie, el frío de la noche lo congela. ¿Qué van a hacer ellos? Van a hacer estos pequeños montículos. Estos montículos de tierra que están acá al costado se les conoce con el nombre de camellones o guaruguaru. ¿Por qué se le llama camellones? Porque son como jorobas del camello. ¿Ya? La tierra que yo extraigo acá, ya mira tú, la tierra que yo extraigo acá al excavar, esta tierra que yo he terminado sacando, la voy a terminar poniendo acá. Voy a terminar teniendo como montículos. ¿Ya? Y voy a terminar haciendo canales para que venga el agua del lago. ¿Por qué se hace esto? Porque recuerden también por física, de que las corrientes de aire frío siempre van para abajo y las corrientes de aire caliente para arriba. Entonces, cuando las corrientes de aire frío van a pasar por la superficie, van a congelar el agua, se ponen estos montículos para que las desvíen, ¿ya? Para que las desvíen y no las congelen. De esa manera mantienes el agua líquida que absorbe el calor del día y lo emana por la noche, permitiendo estas zonas de cultivo. Gracias a los camellones, lo que tú tienes es una ampliación de la zona de cultivo. En castellano, si yo antes podía cultivar 30 toneladas de oyuco, pues ahora puedo cultivar 50. Si yo puedo cultivar antes 20 toneladas de kiwicha, ahora puedo cultivar 40. Lo que voy a terminar haciendo es, como dice acá, ampliar la producción nativa. Voy a producir más de lo que se produce en este lugar. Oyuco, quinoa, maca, kiwicha, cañigua, etcétera, ¿ya? Mashua, oca, etcétera. Pero hay que tomar en cuenta otra cosa. Tiahuanaco, al estar a 3.800 metros sobre el nivel del mar, no tiene una producción local, por ejemplo, de otros recursos como el algodón de la zona costeña, o por ejemplo el maíz de grano gigante o mote, o no tienes la hoja de coca de la zona de la selva. Si yo quiero obtener esos productos, tengo dos fórmulas. Uno, trueque, intercambio, ¿ya? Que alguien lleve mi oyuco hacia la zona de la selva a cambio de coca, o que alguien lleve mi quinoa a la zona de la costa a cambio de algodón. Pero recuerda algo. Tú cuando te vas al mercado, por ejemplo, y quieres comprar arroz, un kilo de arroz te termina costando, digamos, 3 soles 80, vamos a ponerlo así en promedio, ¿ya? 3 soles 80. Pero al agricultor que cultiva arroz no le pagan 3 soles 80, le pagan un sol, sino que cuando va pasando de mano en mano va subiendo el precio. Es lo mismo que pasa acá. Acá no hay dinero, no hay moneda, pero los intermediarios hacen que los precios de los recursos suban o que yo tenga que dar más por un producto. Lo que hizo Tiahuanaco es otra cosa, lo que dice acá, control vertical de pisos ecológicos. ¿Qué significa vertical? De arriba a abajo, de arriba a abajo, eso significa vertical. Tiahuanaco está arriba y va a terminar teniendo un control de territorios para el cultivo en diferentes pisos ecológicos. Tiahuanaco, ¿qué va a hacer? Va a tener una chacra en la costa, va a tener chacras en la sierra, va a tener chacras en la selva, para poder cultivar los productos que necesita, ¿ya? Lo que necesita para complementar su producción. Lana, bueno, algodón, ¿ya? Algodón, pescado, como el pejerrey, o el maíz de grano gigante o mote, o la hoja de coca. Ahora, ¿cómo obtiene esas tierras? Profe, peleando seguramente no. Tiahuanaco no es un pueblo guerrero expansivo. Tiahuanaco lo que va a hacer es un intercambio de tierras. Yo te doy un pedazo de tierra acá, en Puno, ya para que tú cultives uyuco, y tú dame un pedazo de tierra en Cusco para poder cultivar maíz. Ahora, ¿cómo obtienen esa tierra? Para algunos autores pasa algo. Tiahuanaco es un pueblo que va a difundir el culto al dios de los báculos o al dios Huiracoche, ¿ya? Y lo que hace Tiahuanaco es decirlo, ¿no? Como Tiahuanaco es un dios, o Huiracoche es un dios ligado a la fertilidad agrícola, pues Tiahuanaco lo que va a terminar haciendo es, yo te doy a ti, ¿ya? A este mi Dios para que te ayude con la producción agrícola, pero a cambio lo que Dios quiere es un pedazo de tierras, ¿ya? No la vas a cultivar tú, yo voy a llevar mi gente para que puedan cultivar tu territorio. Eso es lo que pasa con Tiahuanaco. Ahora,
Tiahuanaco, ya Tiahuanaco es un pueblo que va a terminar haciendo un proceso de colonización. Ya acá dice esta palabra, colonización. Colonizar no es invadir. Tiahuanaco obtiene un pedazo de tierra en otro lugar y lo que hace es llevar su gente de Tiahuanaco a ese territorio. Ahora, esta población Tiahuanaco viene con su idioma, viene con su religión, viene con sus costumbres, viene con sus alimentos, viene con sus festividades. Ese es un pueblo cerrado, es una colonia, es un grupo de chamos, ya de venezolanos que viven entre ellos y tienen sus jergas, etcétera, y se van relacionando entre ellos. Lo mismo va a terminar pasando exactamente acá, lo mismo, ¿ya? Pero ubicados en diferentes regiones. A esto también se le llama sistema de archipiélagos. Espero que alguien se acuerde. Archipiélago es un conjunto de islas. Los archipiélagos terminan siendo eso, ¿ya? Tiahuanaco, o el sistema de colonias, es eso. Un grupo de pequeñas islitas Tiahuanaco ubicado en diferentes regiones. Y sumas todas estas islitas, tienes el sistema de archipiélagos. En el aspecto político, les decía eso hace un rato, tomen en cuenta que hay un gobierno teocrático militar, pero quien destaca termina siendo la élite religiosa. Y esto se va a terminar observando en su arquitectura. Si estás en el altiplano, mucha lluvia, el material tiene que ser piedra. Y su ciudad administrativa o capital se llama Taipicala. Este es un plano de Taipicala. ¿Ya? En el número 1 vas a terminar teniendo a la pirámide de Acapana, 2 el templete semisubterráneo, 3 tienes el templo de Calasasaya, 4 tienes a Putuni y más alejado tienes a la fortaleza de Pumapunco. 5 construcciones, las 4 primeras religiosas en la parte inferior y la parte más alta, ya más alejada, tienes a Pumapunco, que es una fortaleza militar. Si hay 4 construcciones religiosas contra una militar, los sacerdotes tienen más poder que los militares. ¿Ya? No se olviden de eso. Ahí tienes a Calasasaya, tienes a Pumapunco. En su arquitectura hay otra cosa que destaca. Su arquitectura es de gran tamaño, monumental. Está hecha con grandes bloques de piedra, megalítica y principalmente religiosa porque son templos, como ya te he comentado. Ahora, también va a destacar la escultura. Por ejemplo, en la entrada al templo de Calasasaya vas a encontrar esta imagen que es la famosa portada del sol, donde en la parte superior vas a terminar encontrando la imagen del dios de los báculos, ya, o Huiracocha, que también se le conoce con el nombre del dios Llorón, porque de sus ojitos terminan saliendo serpientes, ¿ya? Y la serpiente representa al agua, ¿ya? Y eso está ligado a la fertilidad. También vas a terminar encontrando, por ejemplo, en Pumapunco, ya vas a terminar encontrando esto, cabezas clavas. Profesor, como las de Chavín, sí, pero no son figuras de sacerdotes transformados en felinos, son solamente cabezas de sacerdotes. Y en la misma Calasasay vas a terminar encontrando los monolitos. San Marcos terminó preguntando qué características representa la escultura de los Tiahuanaco, y la característica es que son seres antropomorfos. Y termina siendo la figura de un sacerdote, cabeza, cuerpo, brazos, pierna, ya que tiene en su mano un tumio, cuchillo ceremonial, y en la otra una tableta de rapé, ¿ya? En la cerámica lo que va a terminar destacando son los queros, o estos vasos de boca ancha. Y al final, ¿qué pasa con Tiahuanaco? Al final del horizonte medio, al final del horizonte medio se produce nuevamente otro fenómeno del niño. Y no se sabe exactamente qué pasa con Tiahuanaco. Lo que se sabe es que los tiahuanaquenses van a terminar migrando. O sea, un grupo de gente de Tiahuanaco, ante la falta de alimentos, se van a comenzar a ir. No se sabe si se van porque les faltó alimentos y se retiraron buscando otras regiones, o si terminaron siendo invadidos por los aymaras, ¿ya? Que vienen de más al sur buscando tierras donde poder vivir. Pero de que migran, migran, y esto es lo que se va a terminar produciendo en este periodo, ¿ya? Tiahuanaco. Vamos a ver algunas preguntas, porque tiempo siempre nos falta. Ya nos hemos pasado 5 minutitos y vamos a ver algunas preguntas. Dice, pregunta 1, ya dice, al periodo de desarrollo de la sociedad Moche, Nazca, Lima, Huarpa y Recuay, ya, entre otras, se le ha dado diferentes denominaciones de acuerdo a las perspectivas de la investigación arqueológica. Entre ellas, no se adecua este periodo. Entonces, te están diciendo, ¿cómo no se llama esta época? ¿Se le llama intermedio temprano? Sí, ese es un nombre, la B, ¿no? La B está bien. Se le llama sociedades hidráulicas también porque desarrollan diferentes tecnologías. También se le conoce como el periodo de los maestros artesanos, que también te lo había puesto en la primera diapositiva. Pero no se le llama estados regionales, ¿ya? Estado regional es el nombre que se le da al intermedio tardío. Así que la clave termina siendo la C de casa, ¿ya? Pregunta número 2, ya, pregunta número 2 dice, debido a la ausencia de lluvias que caracteriza la costa, los mochicas se vieron en la necesidad de crear innovadoras y creativos sistemas hidráulicos con el propósito de almacenar la abundante agua que los ríos costeños tienen en los meses de verano. Por ello destacaron en la construcción de, ¿cuál sería la respuesta? No puede ser galería filtrante porque ello termina siendo de los Nazca, ¿ya? No puede ser camellones porque ello termina siendo de los Tiahuanaco, ¿ya? No puede ser huachaque porque ello termina siendo todavía la cultura chimú en el intermedio tardío.
La respuesta terminan siendo grandes canales de regadío, como el canal de la Cumbre, y represas. Las represas terminan sirviendo para terminar almacenando el agua, como poner puertas con puertas para que el agua no se vaya de un lugar a otro. Así que la clave es la C de casa también. ¿Qué representa Yapague en la cultura mochica? Ya te decía que representaba el ejército mochica, ¿ya? Y esta es la que está acá. Es un ser mitológico que condensa las acciones y las victorias militares del ejército moche. Pregunta 4. Con respecto a Moche, establezca la relación que contiene elementos verdaderos. ¿El señor Zipán fue un monarca de la sociedad mochica? No, monarca no, porque no hay un rey, ¿ya? Sino que este era un sequich, ¿ya? Gobernaba varios valles, pero no todos. Es la segunda, o la primera está mal. Dice, los restos de la sacerdotisa de San José de Moro muestran un poder equitativo entre hombres y mujeres. Mira, no sé si equitativo, es decir, igualitario. Lo que sí se muestra es que las mujeres terminaban siendo parte del poder. Los huacos mochicas se caracterizan por su realismo verdadero, eso sí es verdadero. Muchos de los canales producidos por mochicas, como el de la Cumbre, son usados hasta la actualidad, verdadero. ¿Ya? La 3 y la 4. La 2 no podía ser porque no habla de un poder igualitario, ¿ya? Sino que las mujeres eran parte del poder, pero no de igual poder de los hombres. Habían 2 hombres y una mujer. No te olvides cercando a los dioses en los sacrificios. La clave es la A. Pregunta número 5 dice, indique el enunciado correcto con respecto a mochica. Entre los frisos, que son los murales que aparecen en sus templos, como la Huaca de la Luna, de sus templos encontramos imágenes de sacrificios humanos. Recuerda que estaba la danza de la muerte, estos patas que están siendo llevados en soga en la Huaca de la Luna. En la tumba de la Dama de Cao se observa entre sus ofrendas una gran diversidad de joyas. Sí, eso es verdadero, que muestra de la orfebrería de los moches. Su cerámica usaba hasta 7 colores, mochica solamente 2, 3 como máximo. Ayapaec es la única deidad de los mochicas. No, recuerden que no hay monoteísmo, simplemente que termina siendo la figura que más se recurre a él. Entonces la clave es 1 y 2, clave A de avión como le están planteando por interno. La cultura nazca se desarrolló durante el intermedio temprano en la costa sur del actual territorio de Perú. ¿Su principal centro administrativo cuál fue? Te lo dije hace un rato. ¿Cuál era su capital? Su principal centro de dominio. La clave es la D de dedo, Cahuachi, como lo acaba de responder Ruth. Muy bien, Ruth. Pregunta 7. Nazca creó una tecnología hidráulica. Hidráulica es manejo del agua, con la que logró extender los espacios de captación y concentración de agua, tanto para el consumo como para ampliar la zona de cultivos. ¿Cómo se llamaba eso? Ya, por ahí le debe estar respondiendo. Ahí han marcado 2. La respuesta tiene que ser galería filtrantes, la D de dedo, ya como lo ha terminado diciendo Ruth nuevamente. Así que galería filtrantes. Pregunta número 5, no, pregunta número 8. El arqueólogo Johnny Isla realizó una investigación sobre una serie de geoglifos hallados en el pueblo de Jauranga, ya con presencia de la población Paracas. Ya en ella se aprecian figuras antropomorfas, las líneas de Paracas, principalmente dispuestos en la ladera de los montes. Gracias a esto se puede inferir que Paracas y Nazca. Paracas tenía línea de Nazca, o Paracas tenía geoglifos, Nazca también, hay una continuidad entre estos pueblos. ¿Ya? Entonces debe decir, son parte de una continuidad cultural regional, igual que las características de los guerreros. 8, clave C de casa. 9, dice, uno de los motivos iconográficos principales, ya principales, identificados en la cerámica y la textilería nazca, ¿cuál es? ¿Ya? No te olvides que son las cabezas trofeo de los guerreros nazquenses. 9, C de casa. Vamos, pregunta 10. Dice, no es una característica relacionada con la cultura nazca del periodo intermedio temprano. No es, o sea, me están pidiendo lo falso. ¿Su gobierno fue encabezado por una estrategia militar? Sí. ¿Difunden el uso de la policromía en la cerámica de Tiahuanaco? No. Ya, en los Huarpas sí, pero en Tiahuanaco no. ¿Su principal divinidad es Con? Verdadero. Ante su crisis fue invadida por Wari? Sí. Ya, la clave es la B. Ellos no van a influir sobre Tiahuanaco, influyen sobre Huarpa en Ayacucho. Ya eso lo vemos en la próxima clase que veamos Wari. Tiahuanaco tuvo como espacio inicial de desarrollo en entorno geográfico la meseta del Collao, ya, esa es la zona donde se va a desarrollar Tiahuanaco. Indica qué tecnología agrícola está relacionada estrechamente con Tiahuanaco, ya, los camellones o guaruguaru, la C de casa. Ya. Pregunta 13, a ver, pregunta de una cita. Ya, dice, a pesar de que no constituían sino unos cuantos miles de unidades domésticas, o sea, no tanta gente, controlaban a través de colonias permanentes varios recursos alejados de su centro de mayor población, o sea, tenían colonias en diversos lugares. El carácter permanente de estos asentamientos nos ha sido revelado por la información contenida en las visitas, que son lo que se ve en las crónicas de los españoles. No se trata ni de migraciones estacionales, no era por momentos, ¿ya?
Dice acá, ni de comercio ni de transhumancia. La población ha sido un esfuerzo continuo por asegurarse el acceso a islas de recursos, colonizándolas con su propia gente a pesar de las distancias que las separaban de sus núcleos principales de asentamiento. La cita anterior es de un antropólogo llamado John Murray, ¿ya? Y de la cual se puede hacer referencia a que Tiahuanaco tenía colonias en diferentes lugares y ese el control vertical de bioes ecológicos. No era sistema comercial, no es mestizaje, avance de la dominación militar, Tiahuanaco no tiene guerras, es el control de excedente de producción de diferentes pisos altitudinales. Lo que cultivaban allá, lo que no consumían por vivir acá, todo lo que sobra iba para Tiahuanaco, ¿ya? Y esa era parte del control de bioes ecológico para complementar su producción. Y las últimas dos, para irnos, dice, ¿esto de acá de quién es? Esto es de Tiahuanaco, son las cabezas clave de Tiahuanaco, no te confundas con las cabezas clave de Chavín, no te olvides. Dice, en Taipicala, Centro Administrativo de Tiahuanaco, se observa una serie de muestras arquitectónicas, entre ellas no encontramos. A ver, Pumapunco es la zona militar, el templete semisubterráneo, Calasasaya, donde está la Portada del Sol, y esta quería, al igual que Cahuachi y la Tinguiña, es de Nazca, no te olvides. Así que la que no es la A. ¿Ya? Bueno, muchachos, ahí hicimos todas las preguntas, ya me pasé el tiempo, así que los dejo, ¿ya? Cualquier pregunta me la hacen saber a través de Katy, yo con gusto para poder responderles. Katy, te dejo a los muchachos para que sigan con su próxima clase. Nos vemos en la próxima clase, muchachos, a seguir estudiando y esforzarse. Muchas gracias, profesor Mendoza. Chicos, nos conectamos a las 12 para la clase de literatura.